Entonces vamos a continuar con los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza se clasifican en tres, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con criterios? Que basta que se cumplan uno de estos tres criterios y yo puedo establecer inmediatamente, perdón, los criterios son cuatro, y puedo establecer inmediatamente que los dos triángulos van a ser semejantes inmediatamente. Y todo lo demás se va a cumplir, o sea, van a ser proporcionales los lados y van a tener los ángulos iguales, ¿ya? Obviamente, si dos triángulos tienen dos lados iguales, perdón, dos ángulos iguales, el ángulo restante también va a ser igual, no hay otra posibilidad. El primer criterio, el primero, se llama criterio A. ¿A qué se refiere este? Criterio ángulo-ángulo. ¿Ya? Criterio ángulo-ángulo. Voy a decir que dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes. Entonces voy a ocupar simbolitos. Triángulos son semejantes si dos de sus ángulos correspondientes son congruentes. Si dos ángulos, si dos de sus ángulos son iguales o congruentes, también se habla. Entonces, dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son iguales o congruentes. Es decir, el siguiente ejemplo, ese triangulito ahí y este otro triangulito acá. No importa cómo esté ordenado. Uno, pongamos que el 1 está ahí y el 2 está acá. Si yo lo ordeno de tal manera que queden iguales, está bien. ¿Ya? Entonces hay que fijarse. ¿Ya? Son ángulos correspondientes, es decir, corresponden al mismo lado. ¿Ya? Yo tendría que tomar este de alguna manera y ponerlo así, para que el 2 calce con el 2 y el 1 calce con el 1. Si no calzan, no son congruentes. Ese es el primer criterio. ¿Ya? El segundo criterio se llama... El segundo criterio se llama de la siguiente manera. Vamos a borrar y escribir eso. El segundo criterio se llama criterio lado-lado-lado o LLL. Lado, lado, lado. ¿Qué es lo que dice este criterio? Dice que si dos triángulos son proporcionales a los tres lados correspondientes, entonces estos son lado, 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 es decir, los dos triángulos tienen los tres lados respectivos proporcionales. ¿Ya? Si cumple eso, entonces los triángulos son congruentes. Ejemplo. Ejemplo, tengo ahí esos dos triangulitos. Este mide 10, 30 y 60. A ver, un cachito. 90, por ejemplo, y esto mide 10, 20 y 30. Si yo hago la división, 90 dividido 30 me da 3, 30 dividido 10 me da 3, 60 dividido 20 me da 3. Entonces, como son los tres lados proporcionales, los triángulos son semejantes. ¿Ya? Son semejantes. Perfecto. Vamos con el tercer criterio. El tercer criterio. El tercer criterio se llama lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Y dice que dos triángulos son semejantes si dos lados de un triángulo son proporcionales. Dos triángulos son semejantes si dos lados son semejantes, perdón, proporcionales
y el ángulo entre ellos dos comprendido es congruente o de igual medida o igual, ¿ya? O sea, tengo dos triangulitos, ¿ya? Dos triangulitos y tengo que este lado es proporcional con ese y este es proporcional con ese de ahí. Y si además el ángulo que está entre medio, o sea, este de aquí, es igual con ese, congruente, entonces los triángulos son semejantes. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Tiene dos lados respectivos proporcionales, 30 dividido 10 me da 3, 60 dividido 20 me da 3, y además el angulito que está entre medio de esos dos lados son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Bien, vamos con el cuarto criterio, cuarto y último. El cuarto criterio se llama criterio lado, 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 lado y ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. Lado, lado y ángulo mayor. Dice que dos triángulos son semejantes si dos lados de un triángulo son proporcionales, si dos lados de un triángulo son proporcionales, ¿cierto? Y el ángulo mayor, dos triángulos son semejantes si dos lados de un triángulo son proporcionales al otro y el ángulo mayor y el ángulo mayor de ambos triángulos son iguales, congruentes, son congruentes, ¿ya? Son congruentes. Ejemplo, acá ese es el ángulo más grande y acá este es el ángulo más grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener acá 30, 10, 20 y 60. Tiene dos lados proporcionales, 30 dividido 10 me da 3, 60 dividido 20 me da 3, y este angulito que es el mayor de ese triángulo y este angulito que es el mayor de ese triángulo son iguales, son congruentes, entonces los triángulos son semejantes nuevamente. ¿Ya? Perfecto. Tenemos ahí los cuatro criterios de semejanza. Entonces, lo que nos queda hacer es el siguiente. Vamos a tomar los criterios y los vamos a aplicar a una última cosa que se llama el teorema general de Tales. ¿Ya? Este teorema general de Tales es para los segmentos proporcionales. Pero sí, me va a servir para los triángulos, ¿ya? También, porque me van a aparecer figuritas dentro de estos segmentos que pueden ser triángulos y puedo ocupar los criterios de semejanza que ya estudiamos recién. Entonces, lo último que nos queda estudiar es el teorema general de Tales. Teorema general de Tales. Tales, un matemático muy importante, Tales de Mileto, físico, astrónomo, que entre otras cosas trabajó la proporción de los cuerpos, las figuras y de algunas otras cosas bastante importantes como paisajes y cosas así. La figura que nosotros vamos a estudiar es la siguiente. Vamos a llamar L1, L2 y L3, L4 y L5. Líneas rectas, líneas, L de líneas, ¿ya? A este punto le vamos a poner nombre a B, C,
D, E y F. ¿Ya? Además, L1, L2 y L3 son paralelas. O sea que nunca se van a tocar. Eso es lo que estoy diciendo. En cambio, L4 y L5 no son paralelas. Se pueden tocar en algún punto. El teorema dice lo siguiente. El teorema va a decir lo siguiente. Yo puedo decir alguna proporción como la siguiente. Se va a cumplir esto. El trazo AB dividido el trazo BC va a generar la misma proporción que el trazo DE y el trazo EF. ¿Ya? Este trazo AB dividido BC es igual al trazo dividido DE dividido EF. ¿Ya? Con eso yo puedo encontrar el valor de algunos. Si me dan el valor de 3 y me piden buscar el cuarto, listo, no hay problema. Ahora, también se puede hacer en términos de la longitud total. Puedo decir, ese es un 1. La segunda forma puede ser AC, todo ese trozo dividido AB, tendría que ser equivalente a DF dividido DE. Que voy tomando los mismos segmentos. O sea, AC dividido AB es igual que DE dividido DE, perdón, DF dividido DE. También podría decir AC dividido BC es igual a DF dividido EF. Y así puedo generar muchas proporciones, todas las que se cumplen. Y hay 28 combinaciones posibles, que es bueno que ustedes las puedan practicar y traten de buscarlas. Ahora, lo último que tiene que ver con esto es algunos casos particulares del teorema de Tales. ¿Ya? Este es el teorema general y esas dos son posibilidades. Hay muchas más, pero estas son quizás las que más vamos a ocupar. Lo último para cerrar el capítulo, son algunos casos particulares del teorema de Tales. Casos particulares. Pueden darse los siguientes casos. Casos particulares se puede dar un caso de la siguiente manera. Un triangulito donde A, B, C, D y E puedan ser el CD, donde el trazo CD sea paralelo con el trazo AB. Este trozo paralelo a ese. Entonces yo puedo decir, este trozo dividido ese trozo es igual a ese trozo dividido este trozo. ¿Sí? S dividido CA es igual a ED dividido DB. ¿Ya? Puedo decir EA dividido CE es igual a EB dividido ED. Y así puedo establecer muchas combinaciones. Ya, ese es el primer caso particular. Y el segundo caso particular se refiere a este. A dos triangulitos. ¿Ya? A, B, C, D y L. Donde el AB es paralelo con el CD. AB con CD son paralelos, jamás se van a tocar. Y una de las proporciones es la siguiente. AE es a ED. AE dividido ED es lo mismo que BE dividido EC. EB dividido EC. ¿Ya? Eso es. Y ahí se pueden generar otras proporciones también. ¿Ya? Muchachos, como una primera tarea les pido averiguar cuáles son las otras combinaciones que se pueden hacer con los teoremas de Tales, con el teorema de Tales y con los casos particulares, los dos que vimos. Y la guía de ejercicios tiene que ver relación con esto, nada más. ¿Ya? Así que espero que no les hayan quedado mayores dudas y nos estaremos viendo en una próxima unidad. Estudien y traten de consultar todo lo que les haya quedado ahí
volando todavía, ¿ya? Entonces que les vaya muy bien en el estudio y será hasta la próxima.